La verdad que fue muy ilusionante porque imagino que, al igual que para mí, para muchos de nosotros y nosotras, el balonmano es una parte fundamental de nuestra vida y la verdad que estar sin ella tantos meses pues sí fue muy duro, así que lo retomamos con muchísima ilusión. Y mi pregunta es, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, ¿cuáles son las expectativas que tienes de cara a la competición de esta temporada? Las expectativas que tengo y tenemos desde el estamento arbitral es que se pueda llevar tanto la competición de base como autonómica de la mejor forma posible, y en base con la división por zonas, pues esperemos que sea una buena medida para que la competición vaya llevándose a cabo y que luego intente pues, mejorarse. La pregunta va dirigida en vuestro club, el trabajo de base, ¿cómo lo estáis llevando a cabo con el tema de coronavirus? Bueno, ante la pregunta que me hicieron, nuestro club se organiza a partir de mucha comunicación, tanto con padres como con deportistas, para organizarnos ante todos los protocolos, y a partir de ahí, pues un poco para formar, atendiendo a todas las medidas y en cuestión de formación. Mi pregunta va dirigida a los entrenadores de la base. ¿Qué os dedicáis más en este periodo? ¿A la competición o a la formación? Formación, porque bueno, este ano é un ano así un pouquiño atípico e vamos centrar un pouquiño máis en formar a xente que temos no equipo por diferencias de formación que teñen entre elas polas edades e darlle menos mérito ao que é a competición. A miña pregunta é: que é da tua vida sin o balonmano? Pues sobre todo deprimirme mucho, pero bueno, pensar en cómo poder jugar lo máximo posible después. Y mi pregunta es, si te tuvieran que cambiar la posición, ¿cuál elegirías?